las Biblias el libro de los Hechos en el capítulo 21. Y vamos a leer los versos del 1 al 16. Y aunque el subtítulo que pone las escrituras en este pasaje, nosotros sabemos que ese subtítulo no es inspirado, es Viaje de Pablo a Jerusalén, nosotros vamos a predicar bajo el título Dispuesto a vivir y morir por Cristo. Dispuesto a vivir y morir por Cristo. Dice así el relato histórico, real e inspirado que nos narra esta porción de las Escrituras. Dice: después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodilla en la playa, oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco, y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Nasón de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Pidámosle a Dios su auxilio para este tiempo. Padre, nosotros necesitamos siempre de ti. Nosotros somos dependientes de ti. Nosotros reconocemos nuestra debilidad, nuestra flaqueza. Nosotros reconocemos que sin la obra de tu Espíritu en cada uno de nuestros corazones, nos es imposible atender, amar, entender tu palabra. Nos es imposible, Señor, adorarte exponiéndonos a ella como debemos. Te imploramos, Señor, la asistencia, tu gracia, la asistencia poderosa de tu Espíritu. La necesitamos entre nosotros hoy y siempre. Señor, imploramos tu favor. Rogamos que nos hables por medio de tu palabra. Rogamos también que nuestros corazones sean conmovidos por ella. Que tú logres todo lo que tú quieres y puedes hacer por medio de tu palabra y por medio de la predicación de ella. Imploramos en Cristo que hagas mucho más de lo que te pedimos incluso. Te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor. Amén. Una de las sentencias más contundentes
de toda la Santa Escritura es aquella pronunciada por el mediador y Salvador cuando dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la hallará. También debemos decir que esta es una sentencia que olvidamos en la vida diaria con mucha facilidad. Incluso puedo atreverme a decir que muchos que se llaman cristianos hoy creen que esto es una exageración y que no hay necesidad de tales sacrificios como negarse a sí mismo, tomar la cruz, seguirle. No hay necesidad de tales disposiciones del corazón o de postulados de vida para ser cristiano, para ser un cristiano. Ellos dicen, estos piensan que con solo leer la Biblia de vez en cuando, o no decir malas palabras, respetar a las personas, ir a la iglesia para cantar y escuchar la predicación, ya eso es suficiente para decir yo soy cristiano. Algunos piensan así. Yo a eso debo responder de inmediato que quien piensa así está muerto en sus delitos y pecados y es un idólatra y no un cristiano. Miremos a las palabras de Jesús y miremos que son palabras generales para todos los que quieren ir en pos de Él, para todos. Recuerden, Él está diciendo que todos los que creen en Él o que quieren seguirle a Él, o sea, todos sus discípulos, deben seguir esa norma. Es también global o globalmente incluyente cuando dice todo el que quiera salvar su vida. Todo el que quiera salvar su vida. O sea, todo el que viva para sí perderá su vida. Todo el que viva para Él la ganará. Hermanos, el mensaje de toda la Escritura es congruente con este principio. Hoy estamos delante de un pasaje donde encontramos el ejemplo de Pablo como cristiano y su relación con Cristo. Mientras miremos el relato histórico de esta porción del viaje de Pablo a Jerusalén y los sucesos y relaciones de Pablo con otros creyentes y con su situación, lo que le esperaba, vamos a notar, en primer lugar, cómo planificaba Pablo su vida y qué nos enseña esa planificación de Pablo de su vida. Vamos a ver cómo se relacionaba Pablo con las iglesias locales de su tiempo y con cada cristiano y qué implica tal relación. Vamos a ver cómo se relacionaba Pablo con el Espíritu Santo y qué aprendemos de esa relación de Pablo con el Espíritu Santo. Vamos a ver en cuarto lugar cómo hablaba o cómo expresaba Pablo sus convicciones y qué revelaban esas convicciones de Pablo. Y en último lugar vamos a ver cuán fructífera puede llegar a ser una vida como la del apóstol Pablo. Entonces, vamos a ver primero que Pablo estaba dispuesto a vivir y morir por Cristo y eso se demuestra en la manera de planificar su vida. En primer lugar, vamos a ver que esa disposición de vivir y morir por Cristo del apóstol se ve en primer lugar en la manera de planificar su vida. Miremos los planes que tenía Pablo. Yo les quiero recordar que en el mismo libro de los Hechos ya nos hemos expuesto a esta porción que les voy a decir ahora. En el capítulo 19, el capítulo que ya dejamos atrás, hubo un versículo que aclaraba los planes que tenía Pablo. En el capítulo 19, específicamente en el verso 21, dice: pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, ya, o sea, en Jerusalén, me será necesario ver también a Roma. Fíjense todos los planes que tenía Pablo. Pablo estaba en ese momento en Éfeso. Les recuerdo que esto se nos narra antes del disturbio que hubo en Éfeso. Pablo todavía estaba en Asia Menor y él dijo: yo
tendré que ir a Jerusalén, pero antes de eso ir por Macedonia, a Acaya, y luego de estar en Jerusalén quiero ir a Roma. Esos eran sus planes, pero dice las Escrituras que él estaba en espíritu, se propuso esto. O sea, no fue una decisión propia, fue una decisión en el espíritu. Porque miremos el motivo de esos planes, ¿por qué fueron? ¿Y dónde vamos a ver el motivo de esos planes que tenía Pablo? Una vez que estando en Éfeso, quería ir por toda Macedonia, Acaya, ir a Jerusalén y luego ir a Roma. ¿Por qué él se planificaba esto? Miren lo que dice Pablo, le dice Pablo en su carta a los romanos, en el capítulo 1, versículos 13 y 15. Dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros. Pablo le está escribiendo a los romanos. No había ido todavía a Roma. No había estado nunca en Roma. De hecho, en esa intención de Pablo de querer ir a Roma, por primera vez, nunca había estado ahí, es que él escribe esta carta. Le dice, no quiero, hermano, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, dice él, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Miren lo que él quería, tener algún fruto entre los romanos, así como había tenido entre otros gentiles. En otras palabras, Pablo quería predicar el evangelio allí y que hubiera algún fruto de la predicación del evangelio de él allí. Dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Hermanos, Pablo está diciendo, yo soy deudor a todos los hombres, yo tengo que enseñarle a todos los hombres el evangelio de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Yo tengo que anunciarles a todos. Yo tengo una deuda con esos hombres, con los griegos y con los que no son griegos, con los sabios y con los que no son sabios. Tengo una deuda. Tengo que enseñarles el evangelio. Tengo que hablarles de Cristo el Salvador. Eso eran las únicas intenciones que tenía Pablo. Miren cómo Pablo planificaba su vida. Los planes de Pablo de ir a Roma no eran planes turísticos. Eran planes de anunciar el evangelio del Señor Jesucristo. Miremos la ejecución de esos planes, porque nosotros ya hemos visto parte de la ejecución. En Hechos 20:22, ya Pablo había salido de Éfeso, ya había ido a Macedonia, ya había ido a Acaya. Ahora iba de regreso rumbo a Jerusalén. Llega a Mileto, manda a buscar a los ancianos de Éfeso para no perder tiempo llegando a esta ciudad importante. Y seguro iba a ocupar mucho tiempo ahí en contacto con los hermanos. Por lo tanto, siguió de largo, llegó a Mileto, llamó a los ancianos para hablar solo con los ancianos y les dice a los ancianos, ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, pero voy para allá. Los planes de Pablo en ejecución los vemos claramente en todo el libro de los Hechos, cómo ya él ejecuta esos planes porque sabía que el Espíritu de Dios lo estaba conduciendo en esa dirección. El pasaje que nos ocupa hoy, todo el pasaje que nos ocupa hoy, no es otra historia que la ejecución de esos planes. O sea, los cuales cuando cuenta con la prosperidad de Dios, porque nosotros vamos a ver que en los planes, vamos a ver que se repiten las palabras, y zarpamos, y llegamos, y de ahí salimos, y hasta que llegaron a Jerusalén. Si usted sigue leyendo el versículo 17, ya nos hablan de su llegada a Jerusalén. Y si seguimos leyendo todo el libro de los Hechos, vamos a encontrar que llega a Roma también. Entonces, podemos decir que Pablo planificaba su vida en torno al Señor Jesucristo y la voluntad que él tenía para con Pablo. Su vida era para Cristo. Ahora, nosotros deberíamos preguntarnos, ¿cómo planificamos nosotros nuestra vida? ¿Está presente Cristo en nuestras mentes cuando hacemos planes? ¿Qué lugar ocupa el mediador, el Salvador, el Señor del universo en nuestros planes? ¿Qué lugar ocupa el Cordero que fue inmolado en nuestro lugar? Y estoy hablando, por supuesto, de los cristianos.
en nuestros planes. Dejándote con esa reflexión en mente, quiero que me acompañes también a ver cómo Pablo estaba dispuesto a morir y vivir por Cristo, y eso se muestra también en la manera de relacionarse con la iglesia de Cristo. Miren ustedes, vaya conmigo y venga conmigo a mirar la relación de Pablo con la iglesia de Jesucristo. Su relación con la iglesia de Cristo es mostrada en el objetivo que le llevaba a Jerusalén. Les quiero recordar, y les voy a preguntar solo para que piense, ¿por qué razón Pablo iba a Jerusalén? Ya nosotros hemos hablado de esto, yo solo no voy a demostrarlo con las escrituras, solamente les voy a hacer mención de ello o les voy a recordar que Pablo iba al menos, sabemos que tenía varios objetivos en mente, pero él tenía una misión, había recogido una donación, una ofrenda entre todas las iglesias de Macedonia, Acaya y Asia, y se dirigía con ese gran donativo para los pobres que habían en Jerusalén. Pero ese donativo y esa ofrenda no era solamente llevar una ofrenda para ayudar económicamente, sino que tenía otro objetivo, y era demostrarle a la iglesia en Jerusalén que no solo en Jerusalén había iglesia, que los gentiles amaban a sus hermanos judíos en Jerusalén. Y le estaba así demostrando a los gentiles que si ellos recibieron el evangelio de los judíos, ellos debían responder con amor, dando estas donaciones a sus hermanos judíos. Él quería entrelazar a la iglesia, a unir a la iglesia. Nosotros tenemos que ver la relación de Pablo con la iglesia, el amor de Pablo con la iglesia en esta intención de ir a Jerusalén. Solo en ello ya vemos el amor y la relación de Pablo con la iglesia. Miremos su relación con la iglesia en Éfeso. Y fíjense, yo no he hecho una aclaración que es necesaria hacer, y voy a parar un momentico aquí para hacerla. ¿Por qué es demostrable que el vivir por Cristo se muestra con nuestra relación con la iglesia? ¿Qué es la iglesia? La iglesia no es otra cosa que la novia del Cordero, que la novia de Jesucristo. Cada creyente individual, cada iglesia local son la novia del Cordero. Y por supuesto, toda la iglesia universal son la novia del Cordero, la novia de Cristo. Yo te quiero recordar a ti, si eres hombre adulto, cuando tuviste tu primera novia o tu única novia, cuánto ocupaba tu mente y cuánto amabas a tu novia. O cuánto amas, los dichosos. Yo les pregunto, ¿cuánto te gustaría que alguien le hiciera bien, defendiera y pudiera y pretendiera el bien de eso que tú amas tanto? Hermanos, la relación de nosotros con la iglesia habla mucho y muy alto y muy claro del amor que nosotros tenemos hacia Cristo. La relación que nosotros tenemos con cada creyente habla mucho de cuánto nosotros amamos, cuánto vivimos para Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra hoy. Pablo vivía amando a ese cuerpo de Cristo, a esa novia de Cristo, y eso se muestra ya por su viaje a Jerusalén solamente. Pero miremos su relación con la iglesia y su amor por la iglesia, como por ejemplo en el verso 1. El verso 1 de nuestra historia dice, después de separarnos de ellos. Lucas está narrando aquí cuando salieron de Mileto. En Mileto ellos estaban con los ancianos de la iglesia en Éfeso. Y nosotros sabemos, o debemos recordar, que el domingo pasado vimos cómo Pablo se relacionó
con esos pastores y cómo les enseñó y cómo les entregó su corazón y cómo terminó orando con ellos y abrazándose a ellos y que prácticamente no se podían desligar. Miren la palabra que usa Lucas, dice, después de separarnos de ellos. El verbo que usa Lucas allí fue como, implica como desprenderse. Cuando implica o nos quiere dejar ver que fue difícil soltarse de los ancianos porque los amaban mucho y porque ellos eran muy amados por esos ancianos. Hermanos, notemos la relación de Pablo con cada iglesia. Esa relación amorosa, esa relación de un deseo de hacerle bien y procurar su bien. Todos los consejos que le dio a esa iglesia. Basta, o sea, no tenemos tiempo para recordar todo lo que le dijo, pero todo lo que le dijo se lo dijo en amor. Todo lo que les dijo, todos los consejos que le dio a aquellos ancianos era porque amaba a esa iglesia en Éfeso. Pero miremos su relación con las iglesias locales en cada lugar donde Pablo pasaba. Miren, en nuestra historia tenemos al menos Pablo relacionándose al menos con 3 iglesias. Y vaya, miren, los versos 4 al 6 se relaciona con la iglesia en Tiro. En el verso 7 con Tolemaida, la iglesia en Tolemaida. Y el verso 8 nos habla de su relación con la iglesia en Cesarea. Vaya conmigo un momento, los versos 4 al 6 dice, y hallando a los discípulos, recuerden, llegaron en el barco a Tiro. El barco debía de descargar la mercancía allí. Y para todo parece indicar que estuvo como 7 días el barco allí. Pero cuando llegaron allí, Pablo, que no conocía la iglesia de Tiro, él no había sido quien fundó esa iglesia. De hecho, esa iglesia se fundó cuando ocurrió la persecución que Pablo generó en los tiempos de Esteban. Y así se fundó esa iglesia en Tiro. Personas huyendo allí, así se fundó la iglesia en Tiro. Luego después llega Pablo, el perseguidor, pero ahora es el apóstol Pablo y es recibido. Dice que ellos tuvieron que hallar a los hermanos de Tiro, tuvieron que buscarlos, ellos no sabían mucho de esa iglesia. Pero dice el verso 4, y hallados los discípulos, llegaron ahí y ellos buscaron hasta que hallaron a los discípulos. Ahora, yo quiero que usted note esa frase. ¿Por qué? Porque Pablo y los hermanos que con él estaban, sus colaboradores, fueron inmediatamente a buscar ¿qué? A buscar a quién, a buscar a los hermanos, a buscar a la iglesia, a estar con la iglesia, a amar a la iglesia. Fueron y buscaron a los discípulos. Se quedaron allí 7 días. Dice la escritura que ellos le advertían que no fuese a Jerusalén por el Espíritu. Y dice que cumplidos aquellos días salieron y todos los acompañaron con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad. Y puestos de rodillas en la playa oraron y luego se abrazaron unos a otros. Veamos la relación, cómo Pablo se relacionó estrechamente con esta iglesia, al menos en una semana. El versículo 7 nos habla de relación con otra iglesia. El versículo 7, y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida. Y dice, y habiendo saludado a los hermanos. Un día estuvieron ahí. Nos quedamos con ellos un día. Un día en Tolemaida, un día que había que ir a saludar a los hermanos. Un día que había que ir a relacionarse con la iglesia de Jesucristo en ese lugar. Y el versículo 8 dice, al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. ¿Con quién posó Pablo? ¿A dónde se dirigió? ¿Y con quién quiso estar? Siempre quiso estar con creyentes verdaderos, con la iglesia del Señor Jesucristo. Su relación con la iglesia, su amor con la iglesia es visto en cada paso de su vida. ¿Cómo te relacionas tú con la iglesia de Jesucristo? ¿Qué lugar ocupa en tu corazón la novia del Cordero? ¿Qué lugar ocupa en tu corazón? De verdad, ¿qué lugar ocupa en tu corazón? Cada verdadero cristiano en el mundo es parte de su iglesia, de su pueblo. ¿Cómo ves tú a cada verdadero creyente que esté cerca de ti, aunque no sea de tu filiación religiosa, aunque no sea de tu iglesia local?
pero que tú sepas que es un verdadero creyente. ¿Cómo es tu relación con Él? ¿Cómo te ocupa y preocupa el estado, el avance o el poco avance o el estado en el que está la iglesia de Cristo en el mundo? ¿Cómo te preocupa eso? ¿Te afecta eso o no te afecta? ¿Vives tú pendiente de eso o no? El vivir para Cristo implica el amar a la iglesia, el relacionarse con la iglesia, el tener un afecto especial por la novia del Cordero, por el cuerpo de Cristo. También vamos a ver que estar dispuesto a morir y a vivir por Cristo se demuestra en la manera en que nos relacionamos con el Espíritu Santo. No solo con la iglesia, con el Espíritu Santo. Con aquel que nos ha sido dado porque Cristo fue a preparar morada para nosotros. Pablo se relacionaba con el Espíritu Santo de una manera que a nosotros nos conviene ver, nos conviene meditar. Fíjense, una aclaración necesaria que ya brevemente he introducido es que vivir por Cristo es vivir por el Espíritu Santo. Solo es posible vivir para Cristo y estar dispuesto a morir por Cristo por la acción poderosa del Espíritu de Dios. Solamente así. Y solo una vida de relación y de dependencia del Espíritu de Dios nos llevará a vivir correctamente para Cristo y nos capacitará para morir por Él si fuera necesario. Hay muchas personas que dicen, yo estoy dispuesto a morir por Cristo, pero no están dispuestos a vivir un día por Cristo. Nos dice más si estamos dispuestos a morir por Cristo, si estamos dispuestos a vivir por Él día a día. Miremos cómo era la relación de Pablo con el Espíritu Santo. Miren, el capítulo 20, echando un poquito hacia atrás, en los versículos 22 y 23, se nos dice así: ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Miren, es muy importante este verso para darnos claridad sobre lo que nosotros tenemos en el relato que nos ocupa hoy. ¿Por qué digo es importante? Porque nos vamos a encontrar, como por ejemplo, que allí en Tiro se le dice a Pablo que no vaya a Jerusalén. Y se le dice, por el Espíritu Santo, se le dice esto. Y nosotros pudiéramos pensar, bueno, Pablo desobedeció al Espíritu, pero vamos a ver que en este pasaje, Pablo hablando en el capítulo anterior, hablando con los ancianos de Éfeso, le dice, aquí, ligado yo en espíritu. En otras palabras, ligado yo a el deseo que el Espíritu Santo pone en mi vida, ligado yo a eso, ligado yo a servir a Dios en espíritu, servir a Dios con toda mi fuerza, ligado a esto, voy a Jerusalén, sin saber lo que allí me espera. O sea, no sé si me van a matar, si me van a encadenar, no sé hasta dónde podrán hacerme daño. Lo que sí sé es que el Espíritu Santo por todas las ciudades, o sea, antes de llegar a Éfeso, ya el Espíritu Santo le había dicho en distintas ciudades, quizás por distintos hermanos, que en Jerusalén le esperaban con toda seguridad prisiones y tribulaciones. Miren la relación del Espíritu de Dios, de Pablo con el Espíritu de Dios. Ahora, comparemos ese texto con lo que pasa en los versículos 4 y 5 de nuestro relato y en el versículo 10 al 15 también. Miren conmigo, versículos 4 y 5, por favor, siga la lectura conmigo. Dice, y hallados los discípulos, recuerden, estamos en Tiro, dice, nos quedamos allí 7 días. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Sin embargo, el versículo 5 nos dice, cumplido aquellos días salimos, acompañándonos todos ellos, y fueron y oraron en la playa, etcétera, y se fueron y zarparon. Pablo, ¿cómo es que tú no obedeces lo que el Espíritu dice por medio de los creyentes? Pudiera decir alguno.
Si comparamos esto, vemos esto, pero además lo que nos dicen los versículos del 10 en adelante. En el versículo 10 se nos hace otro relato todavía o con una contundencia similar. Dice el versículo 10, y permaneciendo nosotros ahí algunos días, recuerden, en Cesarea, en casa de Felipe, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Miren lo que dice el versículo que sigue. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Lucas estaba incluido. Todos los colaboradores, Trófimo, Timoteo, allí estaba todo el mundo. Y todo el mundo le estaba diciendo a Pablo, no vayas a Jerusalén. Mira lo que el Espíritu te ha estado diciendo en todos los lugares, pero además lo que acaba de decir el Espíritu de Dios por medio de Agabo, este profeta reconocido por todos nosotros. Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Y el verso 15 nos dice, después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Nosotros tenemos que preguntarnos, ¿qué pasó que Pablo no obedeció? Bien, nosotros tenemos que llegar a la conclusión. Por eso les dije que teníamos que mirar muy bien al verso del capítulo anterior, capítulo 20, versículo 22, donde Pablo dice, yo ahora voy a Jerusalén, estoy ligado en espíritu y voy a Jerusalén, aun cuando el Espíritu me testifica en todas las ciudades que ahí me van a esperar prisiones y tribulaciones. Hermanos, lo que tenemos aquí delante son palabras del Espíritu, sí. Pero Pablo, miren, si nosotros estuviéramos delante, si la situación fuera para nosotros, si a nosotros el Espíritu Santo nos diera alguna evidencia, aunque ya nosotros no tenemos ese tipo de profetas en nuestro tiempo, solo tenemos aquellos profetas que nos exhortan con las escrituras que ya están reveladas y por medio de ellas nos enseñan a practicar el cristianismo día a día. Pero si nosotros tuviéramos la advertencia de que en tal lugar nos esperan prisiones y tribulaciones, muy probablemente todos nosotros nos cambiaríamos los planes. Muy probablemente cambiaríamos los planes. E interpretaríamos el mensaje del Espíritu como, bien, el Espíritu no quiere que yo me meta en esos problemas. Sin embargo, Pablo sabía muy bien lo que el Espíritu quería. Pablo sabía muy bien que el Espíritu solamente le estaba advirtiendo para que no le tomara de sorpresa todas las tribulaciones y prisiones que vendrían. Pero él sabía muy bien que el Espíritu también quería que él fuera y llegara con el donativo a Jerusalén. Él llegara a Jerusalén y él hablara personalmente de lo que había pasado allá entre todos los gentiles y cómo los gentiles amaban a la iglesia en Jerusalén y cómo la iglesia en Jerusalén debía recibir este donativo. Él sabía que él debía ir, aunque también él sabía que él debía estar dispuesto a padecer por causa de Cristo. Desde su llamado inicial, Jesús le dijo, te es necesario conocer cuánto debes padecer por mi causa. Y Pablo estaba preparado para ello, porque no vivía para pasarla bien en este mundo. Él sabía que el Espíritu no hablaba para que nosotros, ni está trabajando todo el tiempo para que nosotros la pasemos bien. El Espíritu de Dios trabaja en nosotros para que nosotros le glorifiquemos a Él día a día. ¿Cómo es tu relación con el Espíritu de Dios?
¿Cómo Pablo pudo percibir claramente cuál era el mensaje del Espíritu y no confundirse? ¿Te confundirías tú? No me digas que ahora no podemos tener una relación estrecha con el Espíritu de Dios, ni me digas que Él ha cambiado. No me digas que ya no puede ser guiado por el Espíritu de Dios. La Escritura dice contundentemente: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, con mayúscula, el Espíritu de Dios, en las cosas del Espíritu, con mayúscula. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Mas vosotros no vivís, dice más adelante, mas nosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. No vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y termino diciendo, pues más adelante en el verso 13, en ese mismo pasaje de Romanos 8, estoy leyéndoles, dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos, escucha bien esta sentencia final, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Hoy también nosotros necesitamos ser guiados por el Espíritu de Dios. También hoy necesitamos ser guiados por el Espíritu de Dios. El que Pablo estaba dispuesto a morir y vivir por Cristo también se demuestra, en cuarto lugar y casi último, en sus palabras y convicciones. Miren las palabras del apóstol cuando dijo: pero de ninguna cosa hago caso. Capítulo 20, versículo 24. De ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Esas son sus convicciones, esas son sus palabras. Yo no hago caso de mi vida para mí mismo, no, para mí no tiene valor mi vida, sino solo para Cristo. Eso es lo que está diciendo. No hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí, sino solo para Él. Para hablar, para dar a conocer el Evangelio de la gracia de Dios. Dios nos ha dado a su Hijo a morir en lugar nuestro. Ese Evangelio yo debo proclamarlo. En el versículo 13 de nuestro pasaje, versículo que acabé de leer, que leí ahorita, recientemente, dice que Pablo le respondió cuando ellos le dijeron que no fuera a Jerusalén. Cuando Lucas y todos los colaboradores y todos los que estaban en Cesarea, incluso a lo mejor hasta Felipe, le dijo: Pablo, no vayas a Jerusalén. Mira lo que dice Agabo. Él le respondió a todos: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Indudablemente, Pablo se emocionaba al ver que lo amaban tanto. Indudablemente, en su naturaleza pecaminosa, en su carne, Pablo no quería ir a Jerusalén. Porque a nadie le gusta, a nadie, ni aún a Pablo, le gusta padecer tribulaciones y prisiones. Le estaban quebrantando el corazón porque le estaban afligiendo, le estaban debilitando. Y por otro lado estaban queriendo acusar su conciencia, porque por un lado sus hermanos le estaban diciendo que no fuera, pero el Espíritu de Dios le estaba diciendo que sí. Le estaban quebrantando el corazón. ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Yo estoy dispuesto a morir por Jesús. Yo estoy dispuesto a morir por el que murió por mí. Yo vivo para Él y estoy dispuesto a padecer lo que tenga que padecer por Él. Esas son sus palabras
Esas son sus convicciones. Eso nos habla en voz alta de a qué estaba dispuesto él. Vamos a ver en último lugar la influencia gloriosa de una persona con esa disposición. La influencia gloriosa de una persona con esa disposición. Miremos la influencia de una vida dispuesta a vivir y morir por Cristo inmediatamente después del suceso narrado. Nosotros, en nuestro relato, Pablo acaba de decir esto, que en el versículo 13, y dice el verso 14, y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Y después de esos días hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. ¿Cómo es? Los que le habían dicho que no subiera, ahora subieron con él. A él lo van a meter preso, con toda seguridad, y a nosotros nos vamos a exponer también. Pero tal determinación, tal entrega, tal manera de vivir para Cristo, influencia a otros, liga a otros, contagia a otros. Vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos. Hasta de Cesarea se fueron gente para allá. Y trayendo consigo también a alguien de Chipre, a un discípulo de Chipre, que este era el que iba a ser quizás su hospedador. Parece que este Nazón, que era un discípulo antiguo con el cual siempre es bueno estar, un hombre maduro en la fe, podía ser el hombre que tenía quizás una casa allí en Jerusalén para hospedar a todos estos hermanos, una casa quizás con la amplitud necesaria para ellos. ¿Vieron ustedes ya la influencia inmediata? Pero miremos la influencia a largo plazo. Veremos, vamos a ver pronto cuando nos desarrollemos en estudiar los capítulos que nos quedan del libro de los Hechos, cómo la vida y el servicio a Cristo provocó gran regocijo y glorias a Dios de parte de la iglesia en Jerusalén. Cuando Pablo llegó a Jerusalén y dio testimonio, dieron gloria a Dios por el testimonio de Pablo y lo que sucedió entre los gentiles. Vamos a ver la influencia que tuvo entre los judíos en Jerusalén al testificarles públicamente en su defensa. Cuando arrestaron a Pablo, lo llevaron preso, pero Pablo le pidió al centurión poder hablar a los judíos y pudo delante de toda la multitud testificarle a los judíos allí en Jerusalén. Fíjense que el Señor Jesús luego se le aparece a Pablo en la prisión y le dice, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Pablo testificó de Jesús en Jerusalén y testificó preso. Pero además vamos a ver la influencia que tuvo dentro de la cárcel y en cada juicio ante los jueces, ante los procónsules, gobernadores y hasta reyes. Pablo le predicó allí en la cárcel. Cuando él le escribe a los filipenses, por cierto, carta que le escribe desde la prisión, les dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Bendito sea Dios. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio, en otras palabras, en toda la prisión. Y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreve mucho más a hablar la palabra sin temor. Miren cuánta influencia, cuánta bendición trae una vida dispuesta a morir y a vivir por Cristo. La influencia de Pablo en sus prisiones son incalculables. Y esto debido a las cartas que allí fueron redactadas y enviadas a iglesias y a individuos como Filemón. Estas han impactado a millones de hombres a lo largo de la historia y continúan haciéndolo. Esas cartas, escritas desde prisión, porque Pablo fue a Jerusalén. Ya el Señor nos había enseñado que para que una semilla diera frutos, debía morir primero. Él dijo, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere,
queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, dijo Jesús, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Cristo estaba en Jerusalén, Pablo debía ir allí. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Bendito Dios. Indudablemente Pablo estaba muerto. Él era un grano de semilla listo para crecer y dar fruto. Pablo aborreció su vida en este mundo, guardándola para vida eterna, guardándola para servir a Jesús y estar donde Jesús estaba. ¿Qué tal tú? ¿Y qué tal yo? ¿Estamos muertos o estamos demasiado vivos? Vivos para servir a Cristo o para servirnos a nosotros mismos. ¿Para qué estamos vivos? Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Estamos nosotros crucificados con Cristo? ¿Hemos muerto realmente? ¿Puedes decir junto con Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado? ¿Puedes decir que lo que ahora vives en la carne, lo vives en la fe del Hijo de Dios? ¿Puedes decir eso? ¿Vives para ti mismo o vives para Él? ¿Cuánto nos sigue acusando la ley moral cuando dice no tendrás dioses ajenos delante de mí? Hermanos y amigos que me escuchan, hay solo dos maneras de vivir en este mundo: para Cristo o para nosotros mismos. ¿Para quién vives tú? Bendito Padre, concédenos vivir para ti, para nuestro Señor, para nuestro Salvador, para nuestro mediador, para el Cordero que fue inmolado en lugar de nosotros. No permitas que ninguno de tus hijos continúe viviendo a espaldas tuyas. Viva centrado en sí mismo. Concédenos vivir para ti. Líbranos de la influencia del mundo. Concédenos mirar a tu palabra, atender a ella y vivir según sus principios. Concédenos mirar al apóstol que tú nos has puesto para imitarle. Concédenos mirar a aquellos que tú levantas para que nosotros miremos. En Cristo te imploramos,